Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. En esta ocasión, para el curso de primero de bachillerato dentro del tema de estructura de la materia, estudiaremos el sistema periódico, grupos y períodos. El sistema periódico actual se debe al químico ruso Dmitri Mendeleev, cuando clasificó los elementos químicos en familias horizontales, llamadas períodos, y familias verticales, llamadas grupos. Estableció un orden según el número atómico de los elementos, dejando un espacio para aquellos elementos que no se conocían en aquel momento. Si tomamos como referencia el período 2, que se inicia en litio, continúa berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, la configuración electrónica de litio con 3 electrones, ten en cuenta que tiene 3 protones en el núcleo y por tanto, al ser neutro, 3 electrones en la corteza, coloca los 2 primeros electrones en el orbital 1s y el tercero en el orbital 2s. Es decir, completa la capa 1 y a continuación inicia la capa 2 colocando un electrón en el primer orbital de esa capa, en el orbital 2s. El siguiente elemento de la familia horizontal del período es el berilio. Su configuración electrónica corresponde a un electrón más que en el caso del litio. Berilio con 4 protones en el núcleo tiene 4 electrones en la corteza. Después de colocar los 2 primeros en el orbital 1s, coloca los 2 restantes en el orbital 2s. El siguiente es boro, que coloca un electrón más en el orbital 2px. Carbono con 6 electrones, teniendo en cuenta que tiene 6 protones en el núcleo, el número atómico 6, tiene por tanto 6 electrones en la corteza. Coloca un electrón más. Y siguiendo el principio de máxima multiplicidad de Hund, una vez que coloca los 2 electrones de 2s, los 2 restantes los coloca en px y en pi, semillenando estos orbitales con el mismo spin. Nitrógeno, siguiendo la misma pauta, coloca un electrón más en el orbital pz. Oxígeno tiene 8 electrones, por tanto coloca uno más, y una vez semillenados los orbitales p según el principio de máxima multiplicidad de Hund, a continuación completa el orbital px con un electrón más. Flúor, además de completar px, completa pi. Y finalmente, neón completa la capa terminando de rellenar los orbitales p. Configuración electrónica 2s2, 2p6 como corresponde a este gas noble. La última capa de todos ellos, observa que aparece representada en verde, es la capa 2. Litio empezó colocando el primer electrón en esta capa y neón finalmente terminó de completar esta capa. El siguiente elemento tendría que colocar el siguiente electrón en el orbital 3s, que sería sodio, que iniciaría asimismo la capa 3. Por tanto, para identificar el período del que forma parte un elemento químico, buscaremos su última capa, la capa de valencia, la capa más exterior. Veamos unos ejemplos. Vamos a obtener el período correspondiente a los siguientes elementos: magnesio, azufre, hierro y bromo. Para ello, buscaremos siempre sus configuraciones electrónicas. En el caso del magnesio, con 12 electrones para ubicar, ten en cuenta que el número atómico es 12, por tanto, los mismos 12 protones en el núcleo neutralizarán su carga con 12 electrones, coloca los 2 primeros en 1s, los 2 siguientes en 2s, los 6 restantes en 2p, con esto completaría la capa 2, y a continuación, dado que son 12, los 2 siguientes van al orbital 3s. Si ahora observamos cuál es la capa de valencia, vemos que la última capa en la que colocamos electrones, la capa más exterior, es la capa 3. Por tanto, el período es el que corresponde a esta última capa, a la capa de valencia, que es la capa 3. Si observamos en la tabla periódica, localizamos efectivamente el magnesio en el período 3. Vamos a buscar ahora la configuración electrónica de azufre para indicar su período.
tenemos 16 electrones que colocar, de modo que los dos primeros van al orbital 1s, como siempre, a continuación 2s, a continuación 2p. Hasta este punto tendríamos ubicados 10 electrones. Los 6 que quedan los colocaremos en la capa 3. En la capa 3, en el orbital 3s, van 2 de esos 6 electrones que quedan, y los 4 restantes irán a los orbitales 3p. Primero, siguiendo el principio de máxima multiplicidad de Hund, colocamos uno en px, uno en pi y uno en pz, y el último completará px. De ahí que la configuración electrónica será, en la última capa, 3s2, 3px2, pi1, pz1. La capa de valencia, la capa más alejada del núcleo, será ahora la capa 3. Por tanto, el período es el correspondiente a esta capa de valencia, será por tanto el período 3. Observa en la tabla periódica cómo efectivamente el azufre se encuentra en el período 3. Vamos a continuación en busca de la configuración electrónica del hierro. Con 26 electrones, el hierro coloca los dos primeros en 1s, a continuación en 2s, 2p, 3s, 3p. A continuación continuamos a 4s, de manera que tenemos hasta este punto colocados 20 electrones. Después de 4s, en orden creciente de energía, colocaremos electrones en 3d, 6 en concreto en los orbitales 3d. Observa que aunque los últimos orbitales que hemos utilizado son los orbitales 3d, los electrones más alejados del núcleo se encuentran en el orbital 4s. Por tanto, la última capa, la capa más alejada del núcleo, es en este caso la capa 4, de manera que el período será el período 4. Observa de nuevo en la tabla periódica cómo efectivamente el hierro se encuentra en el período 4. Finalmente buscaremos la configuración electrónica del bromo. El bromo, con 35 electrones, rellena el orbital 1s, la capa 1, a continuación la capa 2, coloca 8 electrones en los orbitales 3s y 3p, y a continuación los dos siguientes van al orbital 4s. Coloca en orden energético después 10 electrones en los orbitales 3d y quedan 5 electrones para colocar en los orbitales 4p, de manera que la configuración electrónica termina en 4s2, 3d10, 4px2, pi2, pz1. Observa que la última capa, la capa más exterior, la capa más alejada del núcleo, es de nuevo la capa 4. Y por tanto, el período es el período 4. De nuevo, en la tabla periódica, podemos observar cómo efectivamente el bromo se encuentra en el período 4. Vamos a estudiar ahora el comportamiento de los grupos de la tabla periódica. Los grupos son las familias verticales y analizaremos una familia en cada una de las regiones del sistema periódico. Empezaremos por la región izquierda de la tabla. El grupo 1 es el constituido por los elementos litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Vamos a dejar el hidrógeno un poco al margen, dado que está situado en ese punto por su configuración electrónica, pero sus propiedades químicas distan bastante de sus compañeros de grupo. Piensa que el hidrógeno es un gas y el resto de sus compañeros de grupo son sólidos metálicos. Observa que las configuraciones electrónicas de los elementos de este grupo son las que inician la capa. Ya estudiamos el período 2 completo, que se iniciaba en litio, berilio, boro, carbono, etc. hasta neón, como la familia de elementos que completaban la capa 2. El litio la iniciaba, colocaba el primer electrón en la capa 2, en el orbital 2s, a continuación berilio colocaría el segundo electrón en 2s, y continuando hacia neón, neón cerraba la capa s. El siguiente elemento sería sodio, que iniciaría la capa 3. Podríamos continuar de este modo, de manera semejante a lo que ocurre en el período 2, sodio iniciaría el período 3, continuaría magnesio, aluminio, etc., y argón cerraría la capa 3, para que el siguiente elemento, potasio, iniciase la capa 4. Esto es lo que podemos observar en las configuraciones electrónicas de litio, sodio, potasio, etc. Son elementos que inician la capa correspondiente. Ten en cuenta que la configuración electrónica, cuando termina en el orbital s, cuando tenemos S1 estamos iniciando la capa,
cuando tenemos S2, colocamos el segundo electrón en esa capa. Por tanto, en esta región del sistema periódico, para conocer el grupo, basta con contar los electrones que hemos colocado en el correspondiente orbital S. Si colocamos un electrón, estaremos en el grupo 1. Si colocamos el segundo electrón, estaremos en el grupo 2. Nos vamos a ir a continuación al grupo 17, al otro lado de la tabla periódica. Ahí nos encontramos flúor, cloro, bromo, etc. Observa que las configuraciones electrónicas de los elementos del grupo 17 terminan en S2, PX2, PI2, PZ1. Hemos colocado dos electrones en los orbitales S y a continuación rellenamos los orbitales P. Nos vamos ahora a esta región. Recuerda que boro terminaba su configuración en PX1, carbono PX1, PI1, nitrógeno PX1, PI1, PZ1, oxígeno completaba el orbital PX, PX2, PI1, PZ1. Flúor completaba además el orbital PI, PX2, PI2, PZ1. Y neón cerraba la capa. Por tanto, hemos colocado dos electrones en los orbitales S y ahora estamos colocando 5 electrones en los orbitales P. Observa que esto es lo que ocurre en los periodos cortos, el 2 y el 3. En los periodos largos, el 4 y el 5, cuando colocamos los electrones del orbital S, a continuación colocamos 10 electrones en orbitales D. Estos 10 electrones corresponden a estas 10 posiciones. Escandio es de 1, titanio de 2, etc. Zinc es de 10. De manera que cuando nos vamos a esta región de la tabla periódica, hemos colocado en la última capa 7 electrones, pero tendremos que considerar los 10 grupos que corresponden a esta región de los metales de transición. De ahí que, si sumamos los 2 electrones que corresponden a los orbitales S más los 10 electrones que corresponden a los orbitales D, tan solo nos queda a continuación sumar los electrones que hemos colocado en los orbitales P, que en nuestro caso son 5. Por tanto, si sumamos 2 más 10 más 5, tenemos el número correspondiente al grupo, que en nuestro caso es el 17. Analicemos ahora el comportamiento de los grupos en la región de los metales de transición. Vamos a tomar como ejemplo el grupo 5, el grupo del vanadio. Sus configuraciones electrónicas ahora terminan en D3. Ahora vanadio termina en 3D3, niobio en 4D3, tántalo en 5D3. Lo que vemos ahora es que después de colocar los dos electrones en los orbitales S, hemos avanzado 2 grupos, ahora avanzamos a lo largo de la región correspondiente a los orbitales D, otros 3 grupos. Por tanto, si sumamos 2 más 3, obtenemos el grupo 5. Veamos las distintas regiones de la tabla periódica en cuanto al comportamiento de los orbitales. En la región izquierda de la misma, tenemos la región que corresponde a los grupos en los que se rellenan los orbitales S. En el primer caso, la configuración termina en S1, en el segundo caso en S2. Si nos vamos a la derecha de la tabla periódica, nos encontramos los elementos que colocan su último electrón en un orbital P. Empezamos en S2PX1, continuamos S2PX1PI1, S2PX1PI1PZ1, a continuación tenemos S2PX2PI1PZ1, S2PX2PI2PZ1 y S2P6. En la región central de la tabla periódica nos encontramos el bloque de elementos que colocan su último electrón en un orbital D. Iniciaríamos con D1, D2, etc. hasta D10. Y por último, en la región inferior tenemos el conjunto de elementos que colocan el último electrón en un orbital F. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.